Asesinato en el grado 33. Investigación de Gagnon sobre la masonería en el Vaticano, por el padre Charles Theodore Moore. Un puesto en la mesa de la historia. Lunes, 27 de junio del año 1977. La primera campanada del Ángelus sonó fuerte y grave desde el campanario. Una bandada de palomas asustadas alzó el vuelo y desapareció en el azul del cielo romano casi perfecto. Dejé caer mi cigarrillo sobre los adoquines y lo apagué mientras me despedía brevemente de mis amigos y compañeros de trabajo, Silvio y Naldo, y me volví para tomar un atajo desde la Oficina de Información del Vaticano hasta la ultramoderna sala de audiencias papales, el Aula Nervi. Nada más cruzar el umbral, me detuve bruscamente. Ante mí, en el vestíbulo normalmente abierto, había una serie de lonas blancas. Se habían colgado del techo al suelo para crear 4 cubículos abiertos por el frente. Y en el centro de cada uno de ellos había un hombre de mediana edad, vestido de escarlata. Desde el sucheto, solideo, en su cabeza hasta los calcetines en sus pies. En cada uno de los 5 paneles laterales había un joven guardia suizo vestido de rojo, dorado y azul de los Medici, con casco emplumado, polainas y botas, y empuñando una amenazante lanza por si había que disuadir a algún malhechor. Al pasar por la primera caseta, imité un gesto reverencial a uno de ellos, mi amigo helvético, el teniente primero Dominique Tourville, que permanecía en posición firme. Pasando por las 3/4 partes de los cardenales recién nombrados, el italiano Luigi Chiappi, el alemán Joseph Ratzinger y el africano Bernardin Gantin, tomé el último lugar en la última fila de personajes elegantemente vestidos. Todo el mundo en esta cola en particular estaba esperando felicitar al hombre que durante años había servido como secretario privado, confidente de máxima confianza y vicesecretario de Estado de su Santidad, el Papa Pablo VI. El mismo hombre nombrado arzobispo de Florencia por el mismo Papa, y aún más recientemente, esta mañana, de hecho, elevado por él al cardenalato, Giovanni Benelli. Esperando mi turno en la fila de Bonelli, comencé a pensar en la primera vez que lo conocí. Cortile Belverde. Hace 4 años, por supuesto yo sabía de él mucho antes. No había nadie en Roma que no hubiera oído de Giovanni Benelli. Del 500.000 de sacerdotes católicos en el mundo, ¿había alguno que no pudiera nombrar a la mano derecha del pontífice? Es cierto que el cardenal Jean-Marie Villot era secretario de Estado del Papa, pero era el secretario adjunto de Estado, Giovanni Benelli, quien tenía mayor influencia sobre él. No es de extrañar que el odio de Villot hacia Benelli fuera tan profundo como el sentido de su propia importancia, y el francés no se esforzaba por ocultar ninguna de las dos cosas. La envidia de Villot por el más joven y brillante Benelli explicaba gran parte de la antipatía entre ambos, pero las indiscutibles diferencias entre ellos tenían mucho más que ver con ideologías diametralmente opuestas que con temperamentos conflictivos. Más adelante se hablará de esto. Un dignatario y su esposa, la mujer frente a mí, se refirió a ellos como el peruano y la embajadora. Se retiró después de hacerse una foto con Benelli y yo avancé 2 pasos. Mi memoria pasó de aquel primer y breve encuentro a otro mucho más significativo que había tenido lugar hacía poco más de un mes. Incluso mientras sucedía, sabía que nunca olvidaría aquella cena. Todo había comenzado con una llamada telefónica a las 11 de la mañana de mi amigo Monseñor Mario Marini. Llamaba desde la oficina. Así es, dijo, una tarde en el campo. Vamos a salir de la ciudad por unas horas. La voz grave medio ordenó y medio engatusó. Salimos a las 4:30. ¿Nunca has estado en el lago de Ibirachano?, preguntó retóricamente. La paz, el aire fresco. Y, oh, Charlie, se rió con un deleite anticipado. Las mejores tagliatelle a Poccini y pescado blanco a la parrilla al sur de la Romagna.
Un momento, logré decir una palabra. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Replicó. ¿Desde cuándo dos amigos necesitan un motivo trascendental para reunirse, para escapar del ruido enloquecedor de la ciudad y disfrutar de una simple cena en compañía del otro? No creo que lo necesiten. Es solo que... Bien, hablo más fuerte que yo. Entrada del Santo Oficio 4:45, dijo, y, como era su costumbre, colgó inmediatamente. El protocolo telefónico no era el fuerte de Mario. No le gustaban los teléfonos. Nunca confió en ellos. Algo pasaba, de eso estaba seguro. En todos nuestros años de amistad romana, Mario Marini nunca había permanecido trabajando en la Secretaría de Estado fuera de horario, es decir, sin almorzar y, mucho más importante para él que el pranzo, sin dormir la siesta. No me malinterpreten. En toda la ciudad del Vaticano no se podía encontrar un trabajador más dedicado y diligente que don Mario Marini. Todos los días, cuando volvía a casa desde la Secretaría de Estado, traía consigo una pila de deberes y procedía a dedicar 5 o 6 horas más a tratar delicados asuntos de Estado para la Santa Sede. Pero que mi noble mentor estuviera dispuesto a renunciar a su siesta diaria de 40 minutos me resultaba casi imposible de creer. Iba contra su religión. No, definitivamente algo pasaba. De nuevo, la fila se acortó y me acerqué un poco más al recién creado cardenal Benelli. Cuando Mario y yo llegamos al lago di Briaciano, aprovechamos la prolongada luz del día y fuimos a hacer turismo alrededor del lago. Me señaló las antiguas residencias del verano de los colegios americano y alemán en la colina. Hace tiempo que dejé de utilizar palabras como pintoresco y encantador para describir aldeas, pueblos, ciudades, escenas campestres italianas, incluso sectores antiguos y medievales de grandes ciudades italianas. Dicho esto, la pequeña ciudad de Briaciano, las tranquilas aguas del lago, el sol poniente y el propio entorno eran sueños hechos realidad. Salimos de la carretera principal y entramos en una mucho más estrecha y sinuosa, que nos llevó al pueblo de Anguillara y al chalet del lago. Mario estacionó su Fiat amarillo e insistió en que diéramos un paseo por la orilla. Finalmente, nos dirigimos de vuelta al rústico chalet. Me fijé en un segundo coche, un sedán azul marino, ahora estacionado cerca del nuestro. Seguí a Mario hasta lo que parecía un restaurante vacío, hecho casi completamente de madera. Con el zorrojo poniéndose en el lago, las paredes de madera y las vigas de pino nudoso, podríamos haber estado en el norte de mi Minnesota natal. Al mirar a mi alrededor, sonreí al ver varias mesas y sillas cubiertas con telas de queso y, colgadas sobre los respaldos de las sillas, grandes hojas redondas de pasta puestas a secar. Te dije que las tagliatelle eran frescas y caseras, anunció Mario con orgullo. En ese momento llegó un señor mayor desde la cocina y, limpiándose las manos con una toalla blanca, se acercó a nosotros. Buona sera, Monsignore. Saludó a Marini, levantando sus manos aún húmedas, una especie de disculpa silenciosa por no haber estrechado las suyas. Evidentemente se trataba del dueño y, igual de evidente, él y Mario se conocían. Le esperan, Monsignore, le dijo el dueño a Mario y señaló a su derecha la mesa de la esquina. Mario se volteó hacia las ventanas que daban al plácido lago y dio unos pasos en esa dirección. Entonces una amplia sonrisa se abrió en su rostro. Allí, bajo el rojo resplandor del sol poniente, estaban sentados el secretario adjunto de Estado del Vaticano, Monseñor Giovanni Benelli, y el antiguo jefe de personal de la Secretaría, ahora subsecretario de la Congregación para el Clero, Monseñor Guglielmo Zannoni. Un momento después, el minutante vaticano, funcionario curial, don Mario Marini, y su asombrado joven compañero americano, yo,
Nos sentamos a la mesa con ellos. Enseguida me vino una advertencia de la nada. Más vale callar y que te tomen por tonto que hablar y despejar toda duda. Y de inmediato hice un esfuerzo consciente de seguir este prudente consejo. Dado que los tres hombres frente a mí se conocían desde hacía años y trabajaban juntos, el intercambio de bromas generales fue breve. Luego, la sesión de preguntas y respuestas. ¿Dónde nací? ¿Viven aún mis padres? ¿A qué se dedicaba mi padre? ¿Qué estaba estudiando? ¿Cuándo me ordené? Fue Monseñor Zanoni quien mencionó que el cardenal Felici me había ordenado recientemente. Un brillante abogado y magnífico clasista, su eminencia, elogió Vinelli a Felici. Y el arzobispo Edward Gagnon predicó en la ordenación en italiano, inglés y francés, añadió Zanoni. Casi imperceptiblemente, pero no del todo, Giovanni Vinelli no puso atención a esta última información, sino que desvió la conversación hacia otra dirección. Había algo en Gagnon que parecía molestarle. Quizás estaban en desacuerdo. Pero justo antes de que terminara la velada, mientras daba las buenas noches a Mario, el verdadero respeto y estima de Vinelli por el arzobispo franco-canadiense se hizo patente. Dígale a nuestro amigo Gagnon que no pasa un día sin que esté en mis oraciones. Dígale que rezo para que Dios lo mantenga fuerte y a salvo de todo mal. Asegúrese de decírselo de mi parte, por favor. En el trayecto de vuelta a casa, le pedí a Mario que me explicara el extraño momento de conversación en la mesa y lo que significaba el críptico mensaje del arzobispo Vinelli al arzobispo Gagnon. Mario comenzó explicando por qué el arzobispo Edward Gagnon, con quien él y yo solemos formar un animado trío, no estaba invitado a esta comida en particular. No ha terminado la visita papal, es decir, la investigación de la curia romana, explicó Mario. En aras de la honestidad y en aras de parecer honesto, Vinelli no puede hablar con Gagnon hasta que haya terminado la investigación y entregado su informe final al Papa. Y, como sabes, Gagnon no ha terminado. Todavía no. Por si todavía te lo preguntas, dijo Marini con una sonrisa de satisfacción. Vinelli tiene una gran opinión de Gagnon, de su inteligencia, su honestidad y su integridad. No le habría encomendado este extraordinario encargo a nadie más. Suficiente he dicho, dijo. Así pues, fue Giovanni Vinelli quien propuso a Edward Gagnon como visitante papal ante la curia romana. Vinelli, quien convenció al Papa Pablo VI que Gagnon era el mejor hombre para ese trabajo. Vinelli, quien por honestidad no puede comunicarse con Gagnon hasta que éste finalice la crítica y dedicada tarea que se le ha asignado. Ahora lo entendía, no solo lo comprendí por fin, sino que la gran admiración que ya sentía por ambos hombres se elevó aún más. Mi hogar, por cierto, era la residencia libanesa de Monteverde Vecchio, justo al lado de la colina del Gianicolo. Allí, el arzobispo Edward Gagnon, Monseñor Mario Marini y yo vivíamos juntos en libertad, fraternidad y muy buen humor, más que en una ilusoria igualdad. Finalmente, me encontraba a la cabeza de la fila de recepción y sin nadie detrás de mí, en la cola. El hombre de rojo y yo establecimos contacto visual. Una sonrisa completa surgió en el redondo rostro toscano mientras hacía su gesto de avanti con la mano derecha. Me acerqué e hice una extraña media genuflexión. Charles Moore, su eminencia. Me volví a presentar y continué en italiano. Esperaba ser de los primeros en felicitarle hoy, pero parece que soy el último. Don Charlie, exageró Vinelli mi nombre de pila muy americano. Fratellino dal nostro Dan Marini, hermano pequeño de nuestro padre Marini, dijo con 2 o 3 asentimientos de cabeza. Anguillara, añadió, con la misma rotundidad que un amén en una oración. ¿Qué memoria tiene, eminencia?
Una cosa muy útil, una buena memoria, afirmó. Personas, lugares, cosas, eventos grandes y pequeños, todos ellos deben de ser recordados, dijo. Y sobre todo las personas, enfatizó. Por ejemplo, la fecha de su ordenación, dijo con una sonrisa. Luego, mirando hacia arriba, se golpeó el dedo índice en la sien derecha. Viernes, comenzó. Viernes 13 de mayo de este año de nuestro Señor, 1977. ¿Estoy cerca? Vaya, exclamé con una expresión de asombro tan yanqui. Una cosa es la memoria, exclamé, pero ¿cómo pudo recordarlo? Nunca dudé de la reputación de Vinelli como genio organizacional, pero la razón de su apodo, su eficiencia, se hacía clara y cristalina. En la mesa, respondió enseguida, Monseñor Zanoni comentó lo hermosa que fue su ordenación. Le pregunté cuándo se había ordenado y contestó, el viernes 13 de mayo. La conexión entre su ordenación y mi propio bautismo no supuso ningún esfuerzo. Un año diferente, por supuesto. Sonrió y levantó ligeramente las cejas. No tenía 24 horas cuando me bautizaron. Ahora, pregúntenme, ¿cuándo fue eso? ¿Y cuándo fue eso, Eminencia? Le pregunté. En el año 1921, el día 13 de mayo, y casualidades de la vida, don Charlie puso su mano derecha sobre mi hombro. En 1921, el 13 de mayo, cayó en viernes, así que, ya ve, para mí, olvidar una cosa como su fecha de ordenación sería realmente más difícil que intentar recordarla. Impresionante de todos modos, dije con admiración. Impresionante y algo humillante. ¿Humillante? ¿Que su memoria no es tan buena como la mía? Cuestionó. No, Eminencia. Que el cardenal Giovanni Benelli recuerde mi nombre y cualquier cosa sobre mí, humillante, repetí. La moderna iluminación y los fondos neutros de los lienzos hicieron que el rostro de la sotana de Benelli pareciera aún más llamativo. ¿O era el propio Giovanni Benelli? Poder, fe y genio transfigurados. Entonces, como durante la cena en el lago di Briciano, supe que estaba en presencia de la grandeza, cara a cara, de tú a tú, con el cardenal Giovanni Benelli, arzobispo de Florencia y muy posiblemente próximo vicario de Cristo en la tierra. Naturalmente, el nuevo cardenal hizo especial énfasis en el elogio de su antiguo minotante. Más que el pensamiento claro y los talentos de don Mario, que son muchos, asintió para subrayar la sinceridad de sus palabras. Es su fe, bien probada y sólida, su perspicacia y la fuerza de sus convicciones. Notable, dijo con admiración. Tiene un gran maestro y amigo en don Mario, dijo con toda seriedad, y si no me equivocaba, con un leve rastro de envidia honesta. Si es que existe ese vicio virtuoso. No hay duda, Eminencia, respondí. He sido bendecido y mimado. Ambos deben de venir a visitarme a Florencia, me ofreció. Le prometí que lo haríamos. Entonces preguntó en un inglés perfecto. ¿Puedo pedirle un favor, don Charlie? ¿Sería usted tan amable? Preguntó y señaló una mesa auxiliar con tarjetas y folletos conmemorativos. ¿De echar una mano? Acepté inmediatamente y el cardenal se fue hacia la esquina del cubículo para coger su maletín de cuero. Como yo era el último hombre en pie y las tarjetas estaban en evidente desorden, entendí que debía recogerlas y devolverlas a sus cajas. En un abrir y cerrar de ojos terminé con las tarjetas. Llamé la atención de Benelli, levanté respetuosamente la mano en señal de despedida y salí del bien ambientado vestíbulo. El sol deslumbrante me hizo entrecerrar los ojos desde la sala de audiencia hasta la Piazza Santa Marta y mi coche estacionado. Durante todo el trayecto pensé en las palabras de alabanza de Benelli hacia ese dignísimo maestro con el que fui bendecido. Pensé en cómo Mario Marini había cambiado radicalmente mi vida y en lo mucho que él significaba para mí.
En estos últimos 4 años, no solo tuve a Mario como un mentor, maestro, consejero, director espiritual y padre confesor, sino que, por encima de todo, se había convertido en mi hermano mayor, mi mejor amigo y la influencia más dramáticamente positiva de mi vida. Me sentí exageradamente privilegiado porque lo era. Entonces, ¿cómo se convirtió este hombre monumental de Rávena en mi mentor, en mi padre, en mi hermano mayor, en mi amigo? Septiembre de 1974. Segundo piso del moderno Colegio Pontificio Mexicano de inspiración azteca, cerca de las puertas de cristal de la Capilla de Guadalupe. Alrededor de las 8 de la noche, dos hombres, uno más grande que la vida, otro ligeramente menos grande, caminaban hacia mí en el pasillo. El más alto parecía tener 30 años y al acercarse vi que era el mismo sacerdote italiano que nos habían presentado a todos hacía una hora en la cena. Ahora estaría residiendo en el colegio. Se detuvo en seco y, con el entusiasmo de un marinero que acaba de avistar tierra, exclamó en español: «Oh, este debe ser el famoso Charlie, del que tanto he oído hablar». Su voz profundamente grave reverberó en las ventanas que llegaban del suelo al techo. Su acompañante, también con cuello romano, era un mexicano de unos 30 años. El italiano, con una amplia sonrisa y exudando bonhomía, se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Sé de buena tinta que un gringo solitario habita en estos lares», dijo con buen humor. Y al instante me estrechó la mano. «Usted debe ser él». «¿Y tú debes ser?», pregunté dudando de su nombre, aunque lo había escuchado una hora antes. «Debo ser Mario», respondió con una risa. «Mario Marini», dijo con fuerza, pero pronunciando débilmente las R en cada nombre, como un francés podría pronunciar el latín. Me di cuenta por primera vez cuando dijo Charlie, pronunciando levemente la R. «Padre Emilio Berli Belanzaurán», se presentó el sacerdote junto a don Mario Marini, impaciente, como si estuviera ansioso por volver a los asuntos más importantes que ambos habían estado discutiendo antes de toparse conmigo, el provincial bache en el camino. Sin duda, yo nunca había conocido a nadie tan directo como este clérigo italiano, ni a nadie con una presencia tan imponente. Su compañero mexicano desprendía demasiado aire de superioridad como para que le diera importancia, pero Marini, este don Mario Marini, me pareció inmediatamente intrigante, y algo me decía que el sentimiento era mutuo. Don Mario Marini había regresado a Roma después de 3 años de enseñar teología en el Seminario Regional de Chihuahua. Se mudó al Colegio Mexicano después de pasar unos días con su familia. Después de la cena de la siguiente noche, don Marini tocó mi puerta. Estaba a la mitad de un trabajo que debía entregar al siguiente día en la Universidad Gregoriana. Insistió que pusiera a un lado mi tarea y saliera a caminar a tomar un café con él. Con una sonrisa cálida, me avisó que él no aceptaría un no por respuesta. Lo mismo sucedió la noche siguiente y la siguiente, y todas las noches durante varias semanas. La mayoría de las veces, otros se unían a nosotros, ya que Marini era un tipo sociable y tenía facilidad de involucrar a todos en la conversación. En cuanto a mí, me gustaba más cuando estábamos solos él y yo. Aquellos paseos nocturnos eran mucho más que agradables, me hacían reflexionar y me estimulaban intelectualmente. Me encontraba aprendiendo todo tipo de cosas y dándole sentido a muchas cosas de las que sabía un poco, pero de ninguna manera lo suficiente. Problemas derivados de guerras medievales no resueltas, hasta los factores de estrés de la construcción de puentes en la actualidad. Rápidamente me acostumbré a que Mario Marini tocara a mi puerta, y aunque nunca lo dije, tenía muchas ganas de escucharlo. En los meses siguientes nos reuníamos regularmente después de la cena para dar un paseo de 20 minutos hasta el Golden Brasil Café, donde tomábamos un cappuccino y un Petrus, y nos esforzábamos por escucharnos por encima del Crocodile Rock que sonaba en la máquina de discos del cuarto A de atrás.
Por favor, Charlie, estoy cansado de pedirte que me llames Mario, gimió cómicamente una tarde mientras hacíamos nuestra habitual excursión. No está en mí llamar a un cura por su nombre de pila, le contesté sincera y respetuosamente. Bueno, detuvo su paso en medio del paso de peatones. Entonces escarba más hasta que encuentres la capacidad de llamar a un amigo potencial por su nombre de pila. Por cierto, me gusta el sonido de mi nombre, dijo y sonrió ampliamente. Me gusta casi tanto como el nombre de Charlie. Casi, pero no tanto. Rió. ¿Somos amigos entonces? Pregunté mientras reanudábamos nuestro paseo. Por supuesto que no, contestó. Al menos todavía no. Estudiaste a Aquino. ¿Sabes la diferencia entre el acto y potencia? Sí. ¿Y? La amistad tiene estructura, reglas, como tienen todas las cosas buenas y bien ordenadas. Nosotros, tú y yo, somos amigos potenciales. Si esa amistad potencial se desarrolla, existe la posibilidad de que nos convirtamos en amigos actuales. Se rió, pero se rió seriamente. Más tarde, descubriría que Mario, sí, esa noche me atreví a llamarlo por su nombre de pila. Escribía su segunda tesis doctoral sobre la naturaleza y la estructura de la amicitia, amistad. Yo tenía 24 años, Mario Marini tenía 37 años, 13 más que yo y 7 menos que mis padres. Mario y yo no solíamos hablar en italiano ni en inglés. El español se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades de comunicación. Al no ser la lengua materna de ninguno de los dos, nos ponía en igualdad de condiciones lingüísticas. La igualdad es un principio fundamental en la amistad. Además, nos daba la libertad de hablar abiertamente en público, garantizando la privacidad frente a los fisgones. A decir verdad, había otra ventaja ligeramente diabólica en hablar español mexicano. Ambos podíamos decir palabrotas, cosa que ninguno de los dos haría tan libremente en su propia lengua materna, con facilidad y sin remordimientos, ya que, a todos los efectos, las palabrotas no significaban nada para nosotros. De hecho, significaban muy poco para los propios mexicanos, a no ser que se dijeran con enojo. Poco a poco, Mario y yo fuimos conociendo la historia, las convicciones y las opiniones de cada uno. Lo que nos unió tan profundamente fueron nuestras filosofías, lógicas, pragmáticas y personalistas. ¿Por qué no iban a hacerlo? Los dos éramos católicos, fervientes católicos. Sin embargo, las historias de nuestras vidas no podían ser más divergentes. Mi vida, pensaba, no era nada espectacular. El mayor de 7 hijos, hermosos padres, hermoso hogar, hermosa vida hogareña, sólida crianza católica y educación formal, en Roma. Ahora, pensaba, para terminar una licenciatura en filosofía, sin planes inmediatos de casarme hasta terminar la carrera de Derecho. Tal vez Georgetown. ¿Y mi amigo americano se ha enamorado alguna vez?, preguntó una vez Mario con seriedad. No sé, respondí con bastante displicencia. No creo que nunca me haya enamorado de verdad. He estado casi allí 3 o 4 veces, pero nunca he caído. La de Mario Marini fue, por mucho, la vida más dramática, o debería decir, traumática, y no parecía tener mucha prisa por contarla. Recordando ese periodo preliminar y revelador de nuestra relación, ahora que soy mucho mayor y un pelo más sabio, veo que Mario me reveló su historia personal de forma lenta, comedida, episódica, para dejar que lo que decía se asentara antes de ampliarlo. Quería, yo creo, ver si yo realmente captaba lo que él exponía. Juzgaba mi reacción a sus revelaciones en cada momento. ¿Era yo lo suficientemente empático con los obstáculos que había enfrentado, tratado y superado en la vida? ¿Acaso apreciaba yo lo que le costó a él convertirse en sacerdote? Lo entendí, y evidentemente él se dio cuenta de que lo hacía porque en 3 meses habíamos aprendido casi todo lo que había que aprender sobre la vida del otro. Y a mí no me aburrió ni una sola de las entregas de la saga de Mario.
El material era rico, sin duda, pero lo que más atraía era la forma en que Mario contaba y explicaba los giros, las sorpresas y todo lo demás. Mi amigo nació el 13 de septiembre del año 1936 en Serbia, Ravenna, romagnolo hasta la médula. Tenía una hermana mayor, Catarina, y un hermano menor, Pierpaolo. Y aunque era el hijo mediano, era el primogénito varón. Esto, me explicó Mario, sin necesidad, ya que había vivido en Italia el tiempo suficiente para presenciar este fenómeno en innumerables ocasiones, era extremadamente importante en la dinámica familiar italiana. Se le daba más y se esperaba más de él. Su padre, un ingeniero civil dictatorial y cínico por naturaleza, hizo todo lo posible por hacerle la vida difícil a él y a todos los demás en la familia, pero especialmente a él. Su madre, una mujer de temperamento muy fuerte y opiniones aún más fuertes. Era alta, dura, rara vez sonreía y parecía tener siempre un cigarrillo encendido entre los dedos o los labios. Me tocó varias veces visitar a los poco alegres progenitores de Mario y vi de primera mano el efecto semidestructivo que seguían teniendo en él, incluso de adulto. De hecho, las únicas veces que vi algún atisbo de debilidad en la fortaleza de mi amigo fue cuando estaba en compañía de sus padres. Por separado o en conjunto, la mater y el pater eran mucho más eficaces como equipo. Eran capaces de quitarle el oxígeno a cualquier ocasión alegre, y en un abrir y cerrar de ojos. La mayor agitación en la familia Marini fue provocada por la religión, o más exactamente fue achacada a la religión. Los padres y los abuelos de Mario eran marxistas empedernidos, su padre un ateo devoto, su madre una mangia prete, anticlerical hasta los huesos. Karl Marx era el único salvador de la humanidad y el marxismo era la piadina, pan sin levadura, diaria que alimentaba a los niños Marini. El señor y la señora Marini estaban orgullosos de ser miembros muy activos y con credenciales del Partido Comunista Italiano. A los 15 años, la afición de Mario en el fútbol le hizo entrar en el grupo juvenil de Acción Católica, donde por primera vez en su vida escuchó los rudimientos del catolicismo. 2 años más tarde, les pidió permiso a sus padres para ir a un campamento de fin de semana con amigos. En su lugar, asistió a un retiro vocacional en el seminario de Rávena. Cuando su padre se enteró, se puso furioso. Fue al seminario y sacó físicamente a su hijo del retiro. Luego agarró al director por la parte delantera de la sotana y le amenazó con matarlo si él o cualquier otro sacerdote volvía a acercarse a su hijo. Cuando se graduó, su padre lo registró en la escuela de ingeniería de su propia alma mater, la Universidad de Bolonia. Se aseguró de que su hijo estuviera siempre ocupado, sobre todo durante las vacaciones de verano. A través de sus camaradas en el gobierno local, L'Ingegnere, Marini le consiguió a su hijo el trabajo más codiciado al que podría aspirar cualquier joven atlético y guapo: salvavidas en las playas más elegantes y llenas de chicas del Adriático. Mientras tanto, Marini padre se esforzaba constantemente en burlarse de la religión, con la esperanza de borrar de la mente de su hijo la horrible idea de convertirse en sacerdote. A los 24 años, Mario Marini terminó su doctorado en ingeniería civil, magna cum laude. Esa misma noche, su madre le sorprendió con una gran fiesta de graduación en su casa. Se había esmerado en invitar a algunas de las más bellas y selectas jóvenes de Rávena. Ya era hora de que su hijo Mario se dedicara a los negocios con su padre, encontrara una esposa y formara una familia. Pero esa noche, su hijo le tenía reservada una sorpresa a ella también y a su padre, a sus hermanos y a todos los que estuvieran a un grito de distancia. Una hora después de la fiesta, en la abarrotada cocina, Mario Marini hizo un anuncio a todos los presentes. «Toda mi vida he hecho todo lo que me han exigido», dijo Mario a sus padres. «Lo que prometí terminar, lo he terminado. Hoy es el comienzo de mi vida». Le entregó a su padre el pergamino del doctorado con el que había posado para las fotos. «Esto es lo que querías, papá. Es tuyo», dijo.
con mi más sincero agradecimiento por todo lo que me has dado. Mañana por la mañana me voy a Milán para empezar lo que quería empezar hace 6 años. Me han aceptado en el seminario de Milán. Por primera vez en su vida, l'ingegnere Marini se quedó sin palabras, pero con una furia instantánea. Para colmo de males, su invitado especial, el regordete líder sindical del Partido Comunista de Rávena, se volteó hacia él y le preguntó incrédulo: ¿Un cura? Dijiste que había terminado con todo eso. Las palabras de su hijo fueron como carbones encendidos que lo amontonaron sobre él y la rabia interior le dejó literalmente incapaz de hablar. Entonces, el silencio ensordecedor que reinaba en la cocina y en el comedor llegó a un punzante y abrupto final. La señora Marini, indignada y humillada ante la casa llena de invitados, arrancó y abofeteó a su hijo tan fuerte como pudo con el dorso de su amplia mano y gritó una declaración que quedaría en la memoria de Mario y de todos los presentes para toda la vida. Mejor una prostituta por hija que un sucio cura por hijo. A primera hora de la mañana siguiente, la mañana después de la noche anterior, tras la fiesta de graduación que puso fin a todas las fiestas de graduación, sin despedirse de nadie, Mario Marini se dirigió en silencio a la estación de Serbia y subió al tren con destino a Milán. ¿Por qué Milán? Digo. ¿No había seminario en Rávena? Le había preguntado la única vez que me contó toda la historia de terror de sus padres. Estábamos sentados en el escritorio de su habitación en el colegio. Las razones, explicó, eran tres. Conociendo las fuertes y multigeneracionales afiliaciones de la familia Marini al Partido Comunista y habiendo sabido de las amenazas que el padre de Mario había hecho sobre la vida del antiguo rector del seminario, el arzobispo de Rávena decidió que lo mejor para todos sería que Mario estudiara filosofía y teología a una distancia segura de Rávena. En segundo lugar, el joven dottore Marini era mucho mayor que la media de los estudiantes de filosofía de primer año. En el seminario de Milán, mucho más grande y mejor dotado de personal, podría recibir una atención académica más personalizada. ¿Y la tercera razón? Pregunté. La divina providencia, dio Mario la respuesta corta y luego procedió a dar aún más corta: dinero. Dado que el señor y la señora Marini se habían mostrado muy firmes a la hora de romper los lazos con su hijo, la financiación de la educación de Mario en el seminario tuvo que buscarse en otra parte. Cuando las circunstancias tan inusuales de Mario llegaron a oídos del arzobispo de Milán, éste investigó más a fondo y, al comprobar que era cierto lo que se había informado, decidió resolver él mismo la dificultad. Con sus propios fondos personales, el arzobispo de Milán estableció una beca de teología para un estudiante que lo mereciera. De un segundo plumazo, concedió la primera beca al joven ingeniero de Rávena, dottore Mario Marini. 3 años más tarde, el generoso benefactor de Mario, el arzobispo Giovanni Battista Montini, se convirtió en el sexto papa con el nombre de Pablo. Cuando Mario terminó sus estudios en Milán, el papa, que había seguido sus progresos desde el principio, le llamó a Roma y continuó haciéndose cargo de sus estudios para obtener un segundo doctorado en teología. El obispo Giovanni Benelli, amigo de confianza del papa y subsecretario de Estado, envió fondos de la cuenta personal del pontífice a la Universidad Gregoriana, donde Mario estaba matriculado, y al Colegio Lombardo, donde residía. Además, el obispo Benelli se encargó de que el ingeniero de Rávena tuviera una audiencia personal con el Papa cada Navidad para agradecerle su continua generosidad. En el año 1966 llegó el día de la ordenación sacerdotal del diácono Mario Marini. La ordenación y la primera misa tuvieron lugar en su ciudad natal, Serbia, Rávena. A regañadientes asistió su madre. A pesar de que la Catedral de Santa María Asunta estaba a pocas cuadras de la casa de la familia Marini, el padre de Mario, l'ingegnere Marini, se rehusó a presenciar la vergüenza que su hijo estaba trayendo a él y a su familia. Como San Francisco antes que él,
Mario Marini había encontrado una verdadera madre en la iglesia y verdaderos padres en los pastores de Cristo. Qué suerte tuvo de tener a Montini y a Benelli en su vida. Qué suerte tuve yo de tener a Marini en la mía.